El aire en la capilla ardiente era denso y estaba perfectamente escenificado, una obra de teatro de luto para la alta sociedad. Olía a lirios blancos importados y a la opulencia del perfume de Sofía, una fragancia que costaba más que un salario mensual. Ella, la viuda escultural, vestida con un traje de seda negra de diseñador, recibía las condolencias con la gracia de una reina destronada, mientras su hijo Ricardo, a su lado, revisaba la hora en un ostentoso reloj de oro macizo. Desempeñaban sus papeles con una maestría impecable, sin sospechar que su público de élite estaba a punto de presenciar el derrumbe del escenario sobre sus cabezas. Elena aparcó su discreto vehículo utilitario a una distancia prudente entre una flota de sedanes alemanes de lujo y todoterrenos blindados. Su vestido era de un simple color oscuro, digno pero sin etiqueta visible, un insulto silencioso en aquel mar de alta costura. Caminó con paso firme sobre la gravilla, el sonido de sus zapatos modestos absorbido por el murmullo de los invitados que exhibían sus joyas y sus lazos de amistad con el difunto. Al llegar a la imponente entrada de Caoba, el frío cortante de la traición era más hiriente que el propio viento de otoño. Cuando Sofía posó sus ojos en ella, su rostro, una máscara de dolor perfectamente maquillada, se contrajo en una mueca de puro desprecio. Se deslizó hacia Elena con la velocidad de una víbora. «¿Qué haces tú aquí?», sisió, su voz apenas un susurro venenoso, lo suficientemente bajo para no romper la farsa del duelo, pero lo suficientemente alto para cortar el aire. Elena la miró fijamente. La calma en su rostro era un espejo que reflejaba la fealdad de su madrastra. «He venido a despedirme de mi padre», respondió con una voz firme que no admitía discusión. Ricardo se unió a su madre, con una sonrisa de superioridad grabada en sus labios. «¿Tu padre?», se burló, ajustándose los gemelos de platino. «Dejó de serlo el día que elegiste esa vida mediocre, tan alejada del imperio que él construyó. Tu presencia, modesta, es una mancha en esta ceremonia solemne. No vamos a permitir que la arruines». Pronunció la palabra modesta como si fuera una enfermedad contagiosa, cada sílaba cargada de un veneno clasista que buscaba humillarla frente a la élite congregada. Elena sintió el calor de la vergüenza pública subir por su cuello, un nudo apretado en la garganta que amenazaba con ahogarla, pero sus ojos permanecieron fijos, estoicos. No gritó, no suplicó. Su mirada se desvió por un instante hacia el interior, hacia el ataúd de caoba pulida que contenía los restos del hombre que le había enseñado a ser fuerte. Aquella fortaleza era su único legado visible, y Sofía y Ricardo, en su ceguera arrogante, la confundieron con una simple y patética debilidad. Con un gesto imperioso, Sofía llamó a un corpulento guardia de seguridad. «Por favor, acompañe a esta persona fuera. No está en la lista de invitados». La humillación era ahora un espectáculo público. Los murmullos cambiaron de pésames a una curiosidad morbosa, mientras Elena era escoltada hacia la salida, pasando entre rostros que la habían conocido de niña y que ahora la miraban con una mezcla de lástima y juicio. La pesada puerta de roble se cerró a su espalda con un golpe sordo, sellando su exclusión del mundo que por derecho le pertenecía. Sofía se permitió una sonrisa minúscula, un gesto de victoria absoluta. Brindaba mentalmente por el control total que ahora ejercía sobre el legado de su marido, sin saber que el documento que autorizaba aquel funeral de lujo, el mismo que ella había firmado con desdén la víspera, convertiría su champán imaginario en vinagre en cuestión de segundos. El contrato, que ella ni se molestó en leer, contenía una cláusula que cambiaba todo, una bomba de relojería legal a punto de detonar. Fuera, bajo el cielo gris, Elena no caminó como una derrotada, sino con la calma de una generala a punto de dar la orden de ataque. Sacó su teléfono móvil, su rostro impasible mientras marcaba un número memorizado. Al otro lado de la línea, la voz del director de la funeraria sonó profesional. «Señor Martins, habla Elena Vargas», dijo ella, su voz cristalina y desprovista de emoción. «Respecto al contrato del servicio funerario de mi padre». «Sí, ese, el que está a mi nombre y pagado por mi holding. Quiero que lo cancele, inmediatamente». Para comprender la magnitud de aquella orden telefónica, la fría precisión de una estratega moviendo sus piezas en el tablero, es necesario retroceder en el tiempo. Hay que volver a los días en que el imperio de Arturo Vargas no era un campo de batalla,
sino un reino próspero donde el único conflicto visible era el de qué bodega de Borgoña abrir en la siguiente cena de gala. Elena recordaba la llegada de Sofía no como una intrusión, sino como un bálsamo para la soledad de su padre. Era una mujer de una belleza casi irreal, con una historia de humildad que conmovía y una aparente devoción que parecía genuina. Al principio, sus gestos eran medidos, sus sonrisas agradecidas y su admiración por Arturo, palpable. Elena, a pesar de la punzada de lealtad hacia la memoria de su madre, se obligó a darle una oportunidad, esperando que la felicidad de su padre fuera, al fin y al cabo, lo único que importaba. Sin embargo, la gratitud, como una flor cortada, tiene una vida útil muy corta cuando no se riega con carácter. Una vez que el anillo de diamante se asentó en su dedo y su firma fue autorizada en las cuentas bancarias, la metamorfosis de Sofía comenzó. La humildad se evaporó, dejando tras de sí el residuo pegajoso de la arrogancia. Sus peticiones se convirtieron en exigencias, sus sugerencias en decretos. Empezó a tejer una sutil red de aislamiento alrededor de Arturo, criticando a sus viejos amigos por ser anticuados y llenando la mansión con un nuevo círculo de parásitos sociales que medían el valor de una persona por la marca de su reloj de oro macizo. La llegada de Ricardo fue su jugada maestra, el heredero que consolidaba su dinastía y a quien moldeó a su exacta imagen y semejanza, un ser superficial, imbuido de un derecho de nacimiento que no había hecho nada por merecer. Mientras el patrimonio de Arturo financiaba la insaciable sed de estatus de su nueva familia, su salud comenzaba a escribir un capítulo mucho más sombrío. Fue en esa época de hospitales y silencios prolongados cuando la verdadera naturaleza de cada uno quedó expuesta bajo la cruda luz fluorescente de las salas de estera. Eran las manos de Elena las que sostenían el vaso de agua para su padre, su voz la que le leía los titulares del periódico económico cuando su vista se nublaba. Pasaban noches enteras en un incómodo sillón junto a su cama, el olor a antiséptico impregnado en su ropa, mientras Sofía y Ricardo hacían visitas de cortesía, tan breves como ostentosas. Llegaban en su sedán alemán de lujo, dejaban flores importadas que no tenían fragancia, y se marchaban tras consultar impacientemente sus teléfonos, suspirando por el evento social que se estaban perdiendo. La traición no se reveló en un único acto dramático, sino en una acumulación de pequeñas y crueles indiferencias que juntas formaban una montaña de desprecio. El punto de inflexión para Elena llegó una tarde, 6 meses antes de la muerte de su padre. Había ido a la mansión a recoger unos documentos y escuchó, a través de una puerta entreabierta, la voz de Sofía hablando por teléfono con una de sus amigas. El tono no era de preocupación, sino de una fría planificación de negocios. Hablaba del activo principal, que se estaba depreciando rápidamente, y de la necesidad de acelerar la liquidación de ciertos fondos fiduciarios antes de que los médicos prolongaran lo inevitable. No hablaba de su marido, sino de una cartera de inversiones a punto de vencer. El corte frío de la deslealtad fue tan profundo y certero que a Elena le faltó el aire. En ese momento, el dolor se transformó en una gélida claridad. Un escándalo público, una confrontación llena de gritos y acusaciones, solo habría servido para amargar los últimos meses de vida de su padre. La desesperación no era una opción, la estrategia sí. Se tragó el nudo en la garganta, compuso su rostro en una máscara de calma estoica y se marchó de aquella casa sin hacer ruido. Su silencio no era sumisión, era la quietud de un depredador que ha localizado a su presa y se niega a delatar su posición. Sofía y Ricardo, en su ceguera narcisista, interpretaron su comportamiento retraído como la aceptación de su derrota, la resignación de una hija insignificante que sabía que su tiempo en el centro del poder familiar había terminado. No podían estar más equivocados. Aquella misma semana, Elena comenzó a mover sus propias fichas, lejos de las miradas indiscretas de la alta sociedad. Utilizando un fondo que su madre le había dejado, un capital discreto pero considerable, contrató a los servicios de Méndez y Asociados, un bufet de abogados conocido en los círculos corporativos por su discreción y su letal eficacia en litigios complejos. No buscaba consejeros sentimentales, sino arquitectos legales capaces de construir una fortaleza inexpugnable alrededor del verdadero legado de su padre. Las reuniones no se celebraban en ostentosas salas de juntas con vistas panorámicas, sino en discretas oficinas donde el único lujo era la inteligencia afilada
y el olor a cuero viejo de los volúmenes de derecho mercantil. Paralelamente, contrató a un equipo de investigadores financieros, antiguos auditores forenses, cuya habilidad para seguir el rastro del dinero era legendaria. Durante meses trabajaron en la sombra, desentrañando la compleja red de gastos de Sofía y Ricardo. Cada compra extravagante, cada viaje en primera clase, cada traje de corte italiano y cada joya fue documentada y catalogada, no como un acto de venganza mezquina, sino como una prueba irrefutable de la hemorragia financiera que estaba desangrando el imperio que Arturo había construido con el sudor de toda una vida. Elena no quería simplemente exponer su codicia, quería cuantificarla, convertirla en un arma legal que pudiera esgrimir en el momento preciso. Su padre, aunque físicamente debilitado, conservaba una mente lúcida. Percibía la frialdad creciente en su propia casa, notaba las conversaciones que se acallaban cuando entraba en una habitación y vería el brillo de la impaciencia en los ojos de su esposa y su hijo. Elena nunca tuvo que contarle lo que había oído, él ya lo sabía. En sus silencios compartidos, en las largas tardes en las que ella simplemente le sostenía la mano, se forjó una comprensión tácita. Arturo veía en la calma de su hija no solo el reflejo de su propio estoicismo, sino también la determinación de un guardián. Fue él quien convocó la reunión final en su despacho, con el leal señor Méndez como único testigo. La atmósfera no era de tristeza, sino de una resolución solemne. Sobre la mesa de caoba pulida, Arturo firmó el documento que lo cambiaba todo. No era un testamento complicado que pudiera ser impugnado durante años en los tribunales. Era una maniobra de una simplicidad genial. La transferencia masiva de la propiedad de la práctica totalidad de sus activos líquidos y su patrimonio inmobiliario a una nueva sociedad holding, Legado HV. A partir de ese instante, él, Arturo Vargas, el titán de la industria, se convirtió legalmente en un simple empleado de su antigua fortuna, con un salario generoso pero finito. La única accionista, presidenta y beneficiaria de esa nueva entidad era Elena. El poder absoluto había sido transferido en silencio, con la única instrucción de su padre de no revelarlo hasta que fuera estrictamente necesario. Le pidió que mantuviera su vida modesta, que les dejara creer que eran los amos de un castillo cuyo título de propiedad ya no les pertenecía. Era una trampa perfecta, una jaula de oro cuyas barras eran invisibles para sus arrogantes prisioneros. Sofía y Ricardo siguieron viviendo su farsa, sin saber que cada copa de champán que bebían, cada viaje que hacían, era ahora a expensas de la generosidad controlada por la mujer a la que despreciaban. Los últimos meses fueron un ejercicio de contención sobrehumana para Elena. Tenía que presenciar cómo Sofía planeaba ya un futuro sin su marido, cómo Ricardo hablaba de modernizar la empresa en cuanto tuviera el control. Tenía que soportar sus miradas de lástima y sus comentarios condescendientes sobre su vida sencilla. Cada humillación era una gota más que llenaba el vaso de la justicia inminente. Ella aguantaba, porque sabía que su momento llegaría. No sería un arrebato de ira, sino la ejecución fría y calculada de un plan maestro. El funeral, con toda su pompa y su cruel exclusión, no fue el final de su humillación, sino el detonante que ella, con una paciencia de acero, había estado esperando. Dentro de la capilla, Sofía se recompuso del desagradable encuentro con una velocidad asombrosa, volviendo a enfundarse en su papel de viuda afligida como quien se pone un abrigo de bisón. La expulsión de Elena no había sido un mero acto de crueldad, sino una declaración de poder, una forma de purgar el escenario de elementos indeseados antes del gran monólogo final. Saboreó la victoria, el regusto metálico del control absoluto, mientras los murmullos del público se asentaban de nuevo en un respetuoso silencio. Su hijo Ricardo le ofreció una copa de agua con un gesto cómplice, sus ojos brillando con la misma fría satisfacción. Con la elegancia estudiada de una primera dama, Sofía se dirigió hacia el atril de madera noble situado junto al féretro. Cada paso era una obra de arte de la contención, el sutil crujido de la seda de su traje de diseñador, el único sonido que rompía la quietud solemne. El público, una congregación de la élite financiera y social de la ciudad, la observaba con una mezcla de compasión y admiración. Veían a una mujer fuerte, una matriarca lista para tomar las riendas del vasto patrimonio inmobiliario y los activos líquidos que su marido había dejado atrás. Ajustó el micrófono con un delicado movimiento de sus dedos, en los que brillaba el gigantesco diamante de su anillo de bodas,
una joya que era en sí misma una declaración de intenciones. Carraspeó, no por nerviosismo, sino para atraer la atención absoluta de la sala. Cuando habló, su voz era un susurro melodioso, cargado de una emoción tan perfectamente calibrada que resultaba casi obscena. Empezó con los tópicos esperados, pintando un retrato de Arturo como un titán de la industria, un visionario, un hombre cuyo único defecto había sido una generosidad sin límites. Pero entonces el tono de su discurso cambió, adquiriendo un filo sutil y venenoso. Comenzó a reescribir la historia, borrando con cada palabra cuidadosamente elegida cualquier vestigio de la vida de Arturo antes de ella. Habló de los años que habían construido juntos, de cómo ella y Ricardo se habían convertido en el único pilar de su existencia, el refugio seguro contra las decepciones del mundo. No mencionó a la primera esposa de Arturo, la madre de Elena, ni una sola vez. Era como si nunca hubiera existido. La crueldad alcanzó su punto álgido cuando, con una lágrima perfectamente colocada, rodando por su mejilla de porcelana, miró hacia la congregación y pronunció la estocada final. Arturo siempre fue un hombre de una claridad implacable, dijo, su voz temblando con falsa emoción. Sabía distinguir el oro del latón, la lealtad inquebrantable de la ingratitud resentida. En sus últimos días, encontró la paz al rodearse de quienes verdaderamente compartían su visión de grandeza, no de quienes eligieron conscientemente la mediocridad y le dieron la espalda a su legado. El silencio en la capilla se volvió denso, casi irrespirable. La alusión era tan directa, tan brutalmente pública, que incluso aquella audiencia acostumbrada a las puñaladas por la espalda sintió una punzada de incomodidad. Ricardo, de pie junto al féretro, asintió con una solemnidad impostada, ajustándose los gemelos de platino, como si la humillación de su hermanastra fuera un triunfo personal que merecía un gesto de autoafirmación. La palabra mediocridad quedó flotando en el aire perfumado de lirios, un insulto lanzado a una mujer que ya no estaba allí para defenderse. Sofía sonreía para sus adentros, embriagada por su propia audacia. Creía haber cimentado su posición, haber purgado la narrativa familiar de la única persona que podría haberla desafiado. Brindaba por su futuro, por el control del holding, por la vida de opulencia sin restricciones que se extendía ante ella. No podía imaginar que cada palabra de aquel discurso era un clavo más en el ataúd de su propia vida de lujo, un argumento final que convencía a la jueza y verdugo que esperaba fuera de que no merecía ni una pizca de piedad. Mientras tanto, en el exterior, el viento frío golpeaba el rostro de Elena, pero ella apenas lo sentía. No necesitaba oír las palabras exactas para saber la naturaleza del veneno que Sofía estaba esparciendo. Conocía a su madrastra, conocía su necesidad de aniquilar a cualquier rival, incluso a uno que parecía ya derrotado. El dolor estaba ahí, un nudo apretado en la garganta, el corte frío de la traición final al legado de su padre. Pero aquel dolor no la paralizaba, la estaba forjando, transformando la tristeza en un acero helado y afilado. A través del grueso cristal tintado de la capilla, pudo ver las siluetas de los invitados, inmóviles, escuchando el panegírico. Imaginó el rostro de Sofía, una máscara de noble sufrimiento, y el de Ricardo, henchido de una arrogancia heredada pero no ganada. Sintió la injusticia como una quemadura física, la humillación de ser borrada de la memoria del hombre que le había dado la vida, todo ello orquestado por la mujer que solo había amado su cartera de acciones. Aquel fue el momento del punto de no retorno. Cualquier atismo de duda, cualquier consideración sobre una salida menos drástica se evaporó en el aire otoñal. Sofía y Ricardo no solo querían la herencia, querían borrarla a ella, aniquilar su existencia en la historia de la familia Vargas. Habían confundido su silencio con debilidad, su estoicismo con rendición. Era un error de cálculo que estaban a punto de pagar con cada céntimo de su fortuna robada. Se irguió, su postura cambiando sutilmente. Ya no era la hija rechazada, sino la presidenta del Consejo de Administración, a punto de tomar una decisión ejecutiva. El nudo en su garganta no era de pena, era de una resolución concentrada. Sacó su teléfono móvil, el dispositivo un arma mucho más poderosa que cualquier palabra que pudiera haber gritado en aquella capilla. Sus dedos se movieron con una precisión calmada sobre la pantalla. Marcó el número memorizado, el del director de la funeraria, el señor Martins. Mientras el teléfono sonaba, su mirada se fijó en la imponente puerta de roble que se le había cerrado en la cara.
Aquella puerta no solo la había excluido de un funeral, había separado dos mundos: el mundo de la ilusión, donde Sofía era la reina, y el mundo de la realidad, donde Elena sostenía el interruptor que apagaba las luces del castillo. Al otro lado de la línea, la voz profesional y ligeramente obsequiosa del director de la funeraria respondió. Elena respiró hondo, no para calmarse, sino para asegurarse de que su voz sonara exactamente como quería, desprovista de emoción, cristalina, y con el peso inconfundible de una autoridad absoluta que no admite discusión. Estaba a punto de cancelar algo más que un servicio funerario. Estaba a punto de cancelar su existencia entera. Dentro de la capilla, el universo de Sofía era perfecto, una construcción de poder y dolor escenificado que giraba enteramente a su alrededor. Se deleitaba con el silencio reverente que sus palabras habían provocado, una validación pública de su estatus como la indiscutible heredera del trono de los Vargas. Mientras un senador le ofrecía un abrazo de condolencia, ella se permitió un instante de pura arrogancia, creyendo que había purgado para siempre la molesta nota discordante que era Elena. Ricardo, por su parte, ya no se molestaba en disimular su impaciencia, estrechando manos con importantes magnates, su apretón de manos una promesa no tan sutil del nuevo régimen que estaba a punto de instaurar. Fue entonces cuando la realidad, un invitado grosero y no anunciado, decidió hacer su entrada. Las luces principales de la capilla parpadearon, una, dos veces, y luego se extinguieron por completo, sumiendo el opulento salón en la penumbra de la iluminación de emergencia. El suave requiem que sonaba de fondo se cortó con un chasquido abrupto, dejando un silencio tan profundo y desconcertante que se sintió como una bofetada. Los murmullos se alzaron entre los invitados, una ola de confusión que rompió la solemne atmósfera, transformando el duelo en un incómodo misterio. El señor Martins, el director de la funeraria, un hombre cuya carrera se basaba en mantener una calma imperturbable frente a la tragedia, apareció de entre las sombras. Su rostro, habitualmente una máscara de profesionalismo compasivo, estaba pálido como el mármol bajo sus pies, y una fina capa de sudor brillaba en su frente bajo la tenue luz. Se movía con una urgencia que no encajaba en absoluto con la lúgubre cadencia del evento. Sus ojos buscaban a Sofía con una desesperación apenas contenida, que envió una primera y helada punzada de alarma a través de la sala. Se inclinó sobre Sofía, su voz un susurro urgente y cargado de pánico que cortó el aire. «Señora Vargas, tenemos un problema extremadamente grave». La irritación cruzó el rostro de Sofía, su máscara de aflicción resquebrajándose por la inconveniencia. No podía concebir un problema que su dinero y su estatus no pudieran aniquilar al instante. «¿Qué puede ser tan grave?», espetó, su tono afilado. «Resuélvalo. ¿No ve que estoy intentando sobrellevar mi duelo?». La palabra duelo sonó más a una actividad profesional que a un sentimiento genuino. «El pago ha sido cancelado», balbuceó el señor Martins, las palabras tropezando unas con otras. «La tarjeta corporativa que cubría la totalidad de las facturas ha sido rechazada. La transferencia bancaria programada para esta mañana ha sido revertida. La orden, señora, vino directamente de la administradora del holding que firmó el contrato original para este servicio». Sofía lo miró fijamente, su mente incapaz de procesar la información. Era como si el hombre le estuviera hablando en un dialecto desconocido, una jerga de la clase trabajadora que no tenía cabida en su mundo de activos ilimitados. Ricardo se acercó, su habitual aire de superioridad reemplazado por una mueca de fastidio. «Eso es completamente imposible. Debe ser un error del sistema bancario», declaró con la confianza de alguien que nunca ha visto un extracto de cuenta en su vida. «Use otra de las tarjetas». No podía concebir un problema que su dinero y su estatus no pudieran aniquilar al instante. «¿Qué puede ser tan grave?», espetó, su tono afilado. «Resuélvalo. ¿No ve que estoy intentando sobrellevar mi duelo?». La palabra duelo sonó más a una actividad profesional que a un sentimiento genuino. «El pago ha sido cancelado», balbuceó el señor Martins, las palabras tropezando unas con otras. «La tarjeta corporativa que cubría la totalidad de las facturas ha sido rechazada. La transferencia bancaria programada para esta mañana ha sido revertida. La orden, señora, vino directamente de la administradora del holding que firmó el contrato original para este servicio». Sofía lo miró fijamente, su mente incapaz de procesar la información. Era como si el hombre le estuviera hablando en un dialecto desconocido, una jerga de la clase trabajadora que no tenía cabida en su mundo de activos ilimitados. Ricardo se acercó, su habitual aire de superioridad reemplazado por una mueca de fastidio. «Eso es completamente imposible. Debe ser un error del sistema bancario», declaró con la confianza de alguien que nunca ha visto un extracto de cuenta en su vida. «Use otra de las tarjetas de la empresa. Hay docenas».
Su tono implicaba que el señor Martins era un incompetente por no haber pensado en una solución tan obvia, sin imaginar la magnitud del cataquismo financiero que se cernía sobre ellos. El director de la funeraria tragó saliva, el sudor frío ahora visiblemente resbalando por su sien. Señor, ya lo hemos intentado. Todas y cada una de las tarjetas asociadas a las empresas de su padre han sido bloqueadas hace menos de 10 minutos. Hemos recibido una notificación legal, por correo electrónico, informando que el contrato de servicio ha sido rescindido de manera unilateral por incumplimiento de pago. Legalmente no podemos continuar. Tendremos que pedir a los invitados que se retiren. La palabra rescindido resonó en el silencio mortal como el golpe de un mazo. La humillación que Sofía había diseñado tan meticulosamente para Elena ahora se devolvía contra ella, magnificada por un centenar de pares de ojos. Los invitados, la élite de la ciudad, la flor innata de la sociedad que ella tanto se había esforzado por impresionar, la miraban ahora con una mezcla de desconcierto, lástima y, lo peor de todo, un morbo apenas disimulado. El drama que ella había escrito había sido secuestrado, y ella ya no era la protagonista, sino el objeto de la burla. «No puede hacernos esto», gritó Sofía, su voz perdiendo toda su melodía para convertirse en un chillido estridente y vulgar. La compostura se había hecho añicos, revelando la cruda desesperación que había debajo. «¿Sabe usted quiénes somos? Voy a demandarle. Voy a comprar esta miserable funeraria solo para tener el placer de despedirle». Sus amenazas, que una hora antes habrían hecho temblar a cualquiera, ahora sonaban huecas y patéticas, los rugidos de una reina de papel bajo una tormenta. El poder de Sofía, como estaba empezando a comprender con un horror creciente, había sido siempre una ilusión, un préstamo a largo plazo, cuyo crédito acababa de ser revocado. El sonido de los caros zapatos italianos de Ricardo golpeando el suelo de mármol mientras se retiraba a un rincón, gritando a un impotente gerente de banca privada por teléfono, era la banda sonora de un imperio desmoronándose. La escena era de una justicia poética casi perfecta, la viuda desconsolada y el heredero indignado, no por la pérdida del patriarca, sino por la vergonzosa cancelación de su fastuoso funeral. Al día siguiente, el despacho del señor Méndez, el leal abogado de Arturo, era un campo de batalla silencioso, la tensión tan espesa que parecía tener peso físico. A un lado de la imponente mesa de caoba se sentaban Sofía y Ricardo, su arrogancia de la víspera sustituida por una rabia contenida y una ansiedad mal disimulada. Estaban convencidos de que el incidente había sido un sabotaje, un error burocrático que se solucionaría con la lectura del testamento, el documento que les entregaría oficialmente las llaves del reino. Al otro lado de la mesa, en una silla idéntica, pero pareciendo infinitamente más cómoda, se sentaba Elena. Su calma era absoluta, su serenidad un espejo que reflejaba la agitación y la codicia de sus adversarios. No había en ella ni rastro de triunfo, solo una quietud estoica que resultaba ser la más profunda de las provocaciones. Su simple presencia en aquella sala era una afrenta que Sofía y Ricardo apenas podían soportar. El señor Méndez, un hombre de cabello cano y una mirada que había diseccionado miles de contratos y mentiras, se aclaró la garganta, el sonido llenando la pesada quietud. Abrió con cuidado un sobre sellado, el crujido del papel pareciendo anormalmente alto. Comenzó con una voz neutra. «Estamos aquí para proceder a la lectura de las últimas voluntades y testamento del señor Arturo Vargas. Les adelanto que es un documento bastante conciso». La pausa antes de la última palabra fue una obra de arte de la anticipación dramática. Comenzó a leer con un tono monótono. A Ricardo, su hijo, Arturo le legaba su apreciada colección de relojes de pulsera antiguos, acompañada de una nota manuscrita, para que aprendas que el tiempo es el único activo que el dinero jamás podrá comprar. A Sofía, su esposa, le dejaba un álbum de fotografías de los primeros años de su matrimonio, con una nota similar, para que recuerdes al hombre del que te enamoraste, y no al cajero automático en el que me convertiste. Sofía soltó un bufido de desdén, un sonido carente de toda elegancia. Ricardo puso los ojos en blanco, impaciente. Eran migajas sentimentales, insultos velados que no tenían valor tangible. Estaban esperando el plato principal, el reparto del patrimonio inmobiliario, de los fondos fiduciarios, de los activos líquidos que alimentaban su existencia. La tensión en sus cuerpos era palpable, sus músculos contraídos en anticipación a la victoria. De acuerdo, muy conmovedor, interrumpió Ricardo, incapaz de contenerse. Vayamos a la parte importante, las acciones de la empresa, la mansión, la casa de campo, los apartamentos en la costa. ¿Cómo se reparte todo eso? Su codicia era tan transparente que casi se podía ver brillar en sus ojos, un hambre voraz que no dejaba lugar a la sutileza ni al decoro. El señor Méndez se ajustó las gafas, mirando a Ricardo por encima de la montura con una expresión indescifrable. «Ah, sí, respecto a eso. El testamento estipula, y cito, que todos los activos,
participaciones empresariales y propiedades restantes a mi nombre en el momento de mi fallecimiento deberán ser repartidos a partes iguales entre mi esposa Sofía y mi hijo Ricardo. Un suspiro de alivio escapó de los labios de Sofía, el sonido de una tensión insoportable que finalmente se liberaba. Una sonrisa presuntuosa se dibujó en el rostro de Ricardo. Se recostó en su silla, cruzando los brazos con un aire de triunfo definitivo. Habían ganado. A pesar del humillante fiasco del funeral, el premio final era suyo. Miró a Elena con una expresión de superioridad, como si dijera: «Lo ves, al final la sangre y la lealtad prevalecen». No podía saber que sus palabras eran una amarga ironía a punto de explotar. Sin embargo, continuó el señor Méndez, su voz manteniendo el mismo tono neutro, lo que hacía la siguiente frase aún más devastadora: «Hay un anexo. Un inventario completo y certificado de todos los activos registrados a nombre del señor Arturo Vargas en el momento de su defunción. Y esa lista, a efectos legales y prácticos, suma un total de 0 euros y 0 céntimos. El silencio que siguió a esa declaración fue absoluto, un vacío que absorbió todo el aire de la habitación. El rostro de Sofía pasó de la satisfacción al desconcierto, y de ahí a una furia incipiente. «¿Qué? Siseó. Eso es ridículo. Es un truco. Esta mujer le ha engañado». Su dedo acusador temblaba mientras apuntaba a Elena, quien permanecía impasible ante la acusación. «No es ningún truco, señora Vargas. Es una cuestión de registros públicos y escrituras de propiedad», replicó el abogado con una calma glacial. «Hace aproximadamente un año, su difunto esposo transfirió la propiedad legal y total de su patrimonio a una sociedad holding de inversión privada. Desde ese día, él ya no era el dueño de nada. Vivía de un generoso salario que le pagaba dicha sociedad. Un salario que, lamento informarles, cesó en el momento de su fallecimiento. La mente de Sofía y Ricardo trabajaba a una velocidad febril, intentando encajar las piezas de un rompecabezas que no comprendían, uno que destrozaba la imagen de su propia realidad. Si Arturo no era el dueño, entonces cada cena de lujo, cada viaje en jet privado, cada traje de seda importada, no había sido pagado por su fortuna, sino por la de alguien más. La pregunta quedó flotando en el aire, cargada de una desesperación creciente. «¿Qué es sociedad holding?», preguntó Ricardo, su voz un hilo tenso. «¿Quién es el dueño de esa maldita sociedad?». Sus ojos iban del abogado a Elena, una terrible sospecha comenzando a formarse en el fondo de su mente. Una idea tan absurda, tan imposible, que casi la descartó antes de que pudiera tomar forma. Pero la calma de Elena era demasiado elocuente, su silencio demasiado pesado. El señor Méndez se quitó las gafas lentamente, las limpió con un pañuelo y las volvió a colocar, cada gesto calculado para maximizar el golpe final. Miró directamente a Elena, y por primera vez en toda la reunión, un minúsculo, casi imperceptible atisbo de una sonrisa se dibujó en sus labios. «La sociedad se llama Legado HV», anunció, «y su única accionista, presidenta del Consejo de Administración y beneficiaria final, es la señorita Elena Vargas». El sonido que emitió Sofía fue un jadeo ahogado, el aire expulsado de sus pulmones como si hubiera recibido un golpe físico. El color desapareció del rostro de Ricardo, dejándolo con una palidez cerúlea, espectral. Ambos se giraron para mirar a Elena, no a la hija modesta, no a la pariente pobre, sino a la arquitecta de su ruina. En los ojos de ella ya no vieron la debilidad que siempre habían despreciado, sino un poder absoluto, frío e inquebrantable, que ahora dictaba cada aspecto de su existencia. Elena habló por primera vez. Su voz no era alta, pero resonaba en el silencio con el peso de una autoridad incontestable. «La mansión en la que vivís, los sedanes alemanes que conducís, las cuentas bancarias de las que sacáis fondos, todo pertenece a mi empresa». Cada frase era un clavo en el ataúd de su vida de opulencia. El funeral de lujo que planeasteis era un gasto corporativo que yo, como presidenta, no aprobé. Por eso fue cancelado. «Tú no puedes. Somos su familia», balbuceó Sofía, la desesperación haciendo triza su sintaxis. Era el último argumento de una mujer que había perdido todas las demás batallas. La palabra familia en sus labios sonaba hueca, una cáscara vacía desprovista de todo significado real, un concepto que solo había invocado para justificar su derecho a la herencia. La mirada de Elena era como el hielo. ¿Familia? Le tratasteis como una carga en sus últimos meses, como una cuenta atrás para vuestro día de cobro. Mi padre me otorgó esta responsabilidad no como un acto de venganza, sino como un acto de protección, para salvaguardar su dignidad de vuestra codicia. Se puso de pie, su figura proyectando una sombra sobre ellos, y mi primera decisión ejecutiva es liquidar todos los lujos superfluos.
Tenéis 30 días para desalojar la propiedad. Las tarjetas de crédito, como ya sabéis, han sido canceladas. Un equipo de seguridad recogerá los vehículos mañana por la mañana. La máscara de belleza de Sofía finalmente se rompió por completo, desmoronándose para revelar el rostro feo y retorcido de la desesperación más absoluta. Ricardo estaba completamente paralizado, su mente incapaz de procesar la caída libre de su mundo de privilegios. La humillación no era solo financiera, era existencial. Sin el dinero de Arturo, sin el estatus que éste les confería, no eran nada. Y ahora, todo ese poder pertenecía a la mujer que habían tratado como si fuera menos que nada. Su caída no había sido un accidente, había sido una demolición controlada. La salida del despacho de Méndez no fue una retirada, sino una desintegración. Sofía y Ricardo caminaron por los pasillos revestidos de mármol, que ahora parecían burlarse de ellos con su brillo frío, no como dueños, sino como fantasmas a punto de ser exorcizados. El viaje de vuelta en el sedán alemán de lujo, un vehículo que ya no les pertenecía, se hizo en un silencio cargado de una toxicidad palpable. Cada uno estaba atrapado en su propia espiral de pánico y furia, buscando en el otro al culpable de una catástrofe que su propia arrogancia había sembrado. No podían concebir un universo en el que no fueran los protagonistas, y la súbita revelación de su insignificancia era un veneno que les quemaba por dentro. La primera capa de su realidad dorada se desprendió esa misma tarde. Con la negación aún luchando contra el pánico, Sofía entró en una de sus boutiques favoritas, un santuario de seda importada y atención servil. Intentó realizar una compra por puro reflejo, un acto de autoafirmación para demostrar que nada había cambiado. El joven dependiente, que siempre la había tratado con una deferencia casi religiosa, pasó su tarjeta de crédito 1, 2, 3 veces. La humillación llegó en forma de un pitido agudo y una pequeña luz roja. «Disculpe, señora Vargas, pero la tarjeta ha sido rechazada». La frase, pronunciada en un susurro avergonzado, retumbó en la tienda silenciosa como un disparo, atrayendo las miradas curiosas de otras clientas. La máscara de superioridad de Sofía se resquebrajó y salió de allí con el rostro encendido, no por la vergüenza, sino por la rabia impotente de una reina destronada en público. Al anochecer, la segunda capa fue arrancada con una brutalidad mecánica. 2 grúas de aspecto industrial, acompañadas por un equipo de seguridad de rostro impasible, se presentaron en la entrada de la mansión. Tenían una orden judicial, firmada por la presidenta de Legado HV, para la incautación inmediata de los vehículos de la compañía. Ricardo, al ver cómo enganchaban su preciado descapotable deportivo, una máquina de ingeniería italiana que era la extensión de su ego, perdió el control. Gritó, amenazó, citó nombres de personas influyentes que ya no respondían a sus llamadas, pero sus palabras eran solo ruido frente al chirrido metálico de la grúa levantando su símbolo de estatus y depositándolo en la plataforma, como si fuera un juguete roto. El cataclismo financiero continuó con una eficiencia metódica y desalmada. Los avisos llegaron por correo electrónico, uno tras otro, fríos y corporativos. Congelación de cuentas bancarias, cancelación de todas las líneas de crédito, suspensión de las membresías en el club de campo, el club de yates y el palco privado en la ópera. Cada notificación era un ladrillo más arrancado del muro de su fortaleza de privilegios. Descubrieron con horror que no tenían activos líquidos a su nombre. Durante años habían vivido de un presupuesto corporativo ilimitado, sin molestarse en construir un patrimonio personal. Eran parásitos de un anfitrión que, de repente, había desarrollado un sistema inmunológico. Con el dinero evaporado, la siguiente en desaparecer fue la lealtad de su círculo social. Las relaciones de Sofía no se basaban en el afecto, sino en la transacción, y sin capital, era insolvente. Su supuesta mejor amiga, Verónica, una mujer cuya lealtad fluctuaba con el mercado de valores, fue la primera en mostrarle la puerta. Cuando Sofía la llamó, desesperada, buscando no solo consuelo, sino también un préstamo considerable, la respuesta de Verónica fue de una frialdad quirúrgica. «Lo siento mucho, querida, pero no puedo involucrarme. Mi marido dice que asociarnos contigo ahora sería un suicidio social». El teléfono hizo clic, y con él se cerró la última puerta a su antiguo mundo. Ricardo sufrió una traición igualmente pública y predecible. Su novia, una modelo cuyo afecto era directamente proporcional al límite de su tarjeta de crédito, lo abandonó en mitad de una cena en el único restaurante que aún aceptaba su nombre como garantía. Al darse cuenta de que el convertible deportivo había sido reemplazado por un taxi y que el reloj de oro macizo de su muñeca era ahora su único activo negociable, ella simplemente se levantó de la mesa. «Lo siento, Ricky, pero no estoy hecha para la vida modesta», dijo con una sonrisa cruel.
antes de desaparecer en el coche de otro hombre más solvente que esperaba afuera. La noticia de su caída se convirtió en el chismorreo más codiciado de la alta sociedad. En las cenas de gala y los eventos benéficos a los que ya no eran invitados, su nombre se pronunciaba en susurros cargados de una deliciosa mezcla de lástima fingida y genuino placer por su desgracia. Se convirtieron en una fábula con moraleja, un recordatorio para el resto de la élite de lo rápido que se puede caer del pedestal. La humillación pública que habían diseñado para Elena en el funeral era ahora su propia sombra, siguiéndolos a todas partes, un estigma imborrable que los marcaba como fracasados. Pero la destrucción no estaría completa hasta que se aniquilara la última y más preciada de sus posesiones, su reputación. Elena, en su nuevo rol de presidenta, no actuó por venganza, sino con la lógica implacable de una líder responsable. Ordenó una auditoría forense completa de las finanzas de la empresa durante los últimos 5 años. No buscaba trapos sucios, simplemente quería entender la verdadera salud del imperio que ahora dirigía. Lo que los auditores encontraron fue un cáncer de incompetencia y fraude. El informe, un documento de cientos de páginas lleno de tablas y cifras, era una acusación irrefutable. Detallaba cómo Ricardo, en su puesto de director de desarrollo, había desviado millones de euros a proyectos fantasma y a una discográfica fallida, falsificando informes para ocultar las pérdidas masivas. No solo era un vago, era un delincuente de guante blanco cuya ineptitud había puesto a la compañía al borde del abismo en varias ocasiones, un hecho que la genialidad de Arturo siempre había conseguido enmascarar. Las finanzas de Sofía eran un capítulo aparte, un estudio de caso sobre la malversación de fondos con fines de ostentación. Cientos de miles de euros gastados en alta costura, joyas y vacaciones extravagantes, todo ello justificado como gastos de representación. El documento detallaba la compra de un caballo de pura sangre para una amiga, la financiación de la galería de arte de un amante ocasional, y fiestas cuyo único propósito era cimentar su estatus de reina social. Estaba todo allí, en blanco y negro, cada factura un testimonio de su insaciable codicia. Elena no necesitó filtrar la información a la prensa. Simplemente presentó el informe completo ante el Consejo de Administración y las autoridades fiscales. Las consecuencias fueron inmediatas y devastadoras. La noticia estalló en los periódicos económicos, no como un chisme de sociedad, sino como un escándalo corporativo en toda regla. Fraude y mala malegestión en el corazón del Imperio Vargas, titulaba el principal diario financiero. La reputación de Ricardo no solo quedó destruida, fue pulverizada. Ninguna empresa volvería a contratarlo. Sofía, por su parte, se enfrentaba a una investigación por evasión de impuestos y malversación. Despojados de su dinero, abandonados por sus amigos y públicamente deshonrados, se vieron obligados a mudarse a un pequeño apartamento en un barrio obrero, el tipo de lugar que antes solo veían desde la ventanilla blindada de su todoterreno. Las paredes finas, el olor a humedad y los muebles de segunda mano eran su nueva realidad. La última escena de su tragedia no fue grandiosa, sino patética. Se encontraron sentados en un sofá raído, rodeados de cajas de cartón, el silencio roto solo por el sonido de sus acusaciones mutuas. Se culpaban el uno al otro, a Arturo, a Elena, a todo el mundo menos a sí mismos, incapaces de comprender que su caída no había sido un asesinato, sino un suicidio asistido por su propia arrogancia. Eran náufragas en una isla desierta de su propia creación, sin nada más que la amarga compañía del otro. Pasaron varios meses, un tiempo en el que las estaciones cambiaron y con ellas, la fortuna. Mientras Elena ensuflaba nueva vida al imperio de su padre, purgándolo de la incompetencia y la corrupción para transformarlo en una entidad más ética y formidable, Sofía y Ricardo se hundían en el fango de la irrelevancia. Su nuevo hogar era un apartamento lúgubre cuyas paredes parecían supurar el fracaso, y su única compañía era el eco de sus mutuas y amargas recriminaciones. El veneno que antes escupían al mundo, ahora lo ingerían a diario, consumiéndose lentamente en su propia toxicidad. Fue en una tarde de primavera, cuando el sol bañaba los jardines recién cuidados de la antigua mansión, que Sofía decidió jugar su última y patética carta. La mansión ya no era un monumento a la opulencia vacía, sino la vibrante sede de la Fundación Legado Vargas, un centro que ofrecía becas y mentoría a jóvenes emprendedores. El aire ya no olía a perfume caro, sino a café recién hecho y a la energía palpable de la ambición constructiva. La transformación era tan completa que resultaba insultante. Sofía llegó a pie desde la parada del autobús, una humillación en sí misma. Su ropa, aunque de marca, se veía gastada y mal ajustada a su figura, ahora más delgada por el estrés. El maquillaje no lograba ocultar las ojeras, ni la amargura grabada en las comisuras de sus labios. Era el fantasma de la Navidad pasada,
una aparición espectral en un lugar que ya no reconocía su autoridad. Se detuvo en la entrada de grava, observando a los jóvenes que entraban y salían con portátiles y carpetas, y por primera vez pareció comprender la magnitud de lo que había perdido. No solo el dinero, sino un mundo entero. Elena la recibió en el que fuera el despacho de Arturo, ahora una oficina luminosa y funcional, despojada de los pesados cortinajes y los adornos ostentosos. Desde el gran ventanal se veía el jardín donde su padre le había enseñado a distinguir las rosas. La calma de Elena era un océano en el que la tormenta de Sofía parecía una simple salpicadura. No había triunfo en su mirada, sino una neutralidad casi clínica que desarmaba cualquier intento de confrontación emocional. «¿Qué quieres, Sofía?», preguntó Elena. Su tono no era hostil, sino directo, el de una ejecutiva ocupada que concede unos minutos de su tiempo a una cita no programada. La ausencia de animosidad era de alguna manera más cruel que cualquier insulto, pues implicaba que Sofía ya no era lo suficientemente importante como para generar una emoción fuerte. El plan de Sofía, fuera cual fuese, se desmoronó ante aquella gélida compostura. Las acusaciones se atascaron en su garganta, y en su lugar brotó un lamento quejumbroso. «Mira en lo que nos has convertido», susurró, su voz rota. «Ricardo está hundido, no encuentra trabajo. Yo no tengo nada. ¿Era esto lo que querías? ¿Destruirnos por completo? Tu padre jamás habría permitido una crueldad semejante». El narrador, desde su atalaya omnisciente, no pudo evitar sonreír ante la ironía. Sofía invocaba la memoria del hombre cuya dignidad había pisoteado, usándolo como un escudo para protegerse de las consecuencias de sus propios actos. Creía que el vínculo de la sangre o el matrimonio era un cheque en blanco, sin entender que la lealtad, como cualquier otro activo, debe ganarse y mantenerse, o de lo contrario se deprecia hasta valer cero. Elena se reclinó en su silla, sus dedos entrelazados sobre la mesa de roble macizo. «Mi padre te dio un mundo, Sofía, y tú lo trataste como tu guardarropa personal. Mi padre confió en Ricardo para ayudar a construir su legado, y él lo usó como su cajero automático privado. No he sido yo quien os ha destruido. Simplemente he retirado los andamios de mentiras y dinero que os mantenían en pie. Os habéis derrumbado por vuestro propio peso». Las palabras, precisas y desprovistas de emoción, impactaron a Sofía con la fuerza de una bofetada. Desesperada, cambió de táctica, recurriendo al último refugio de los manipuladores, las lágrimas. El llanto comenzó, un sollozo estudiado, diseñado para evocar piedad. «Estaba equivocada», gimió, cubriéndose el rostro con las manos. «Estaba asustada después de la muerte de tu padre. No sabía lo que hacía. ¿No puedes encontrar en tu corazón un poco de perdón? ¿Un poco de compasión por la mujer que tu padre una vez amó?» Pero Elena ya no era la joven que se encogía ante la crueldad. Había pasado meses revisando informes forenses, leyendo cada factura extravagante, cada transferencia fraudulenta. Conocía la anatomía de la codicia de Sofía con la precisión de un cirujano. Sabía que aquellas lágrimas no eran de arrepentimiento, sino de frustración. Eran las lágrimas de una jugadora que ha perdido la partida final y ahora intenta volcar el tablero. «Compasión», repitió Elena, la palabra sonando extraña en aquella sala. La compasión se otorga a quienes cometen errores, no a quienes eligen la crueldad como estilo de vida. La que me negaste en la puerta de su funeral, la que nunca le tuviste a él en sus últimos meses de vida. Se levantó, su movimiento fluido y decidido, y caminó hacia el ventanal, dando la espalda a Sofía. El gesto era una sentencia. Sofía, sintiendo que la conversación llegaba a su fin, se lanzó a su última y más humillante súplica. «Entonces ayúdame», dijo, su voz despojada de todo orgullo. «Solo un poco, una pequeña pensión mensual, por los años que pasé a su lado. Lo consideraría un finiquito, un gesto de buena voluntad». La audacia de la petición era asombrosa. Exigía una indemnización por haber fracasado en su intento de saquear el patrimonio familiar. Elena se giró lentamente, y por primera vez una emoción cruzó su rostro. No era ira ni odio, era una profunda e insondable indiferencia.
El reconocimiento final de que la persona que tenía delante ya no significaba absolutamente nada para ella. Su vínculo emocional, forjado en el dolor y la traición, se había disuelto por completo. El amor de mi padre no era un contrato de servicio, Sofía, y por lo tanto no requiere finiquito. Y mi respeto no es una pensión que se pueda solicitar. No te deseo ningún mal. Sinceramente, ya no te deseo nada en absoluto. Aquellas palabras fueron el golpe de gracia. No un ataque furioso, sino una anulación completa. Ser odiado implica ser relevante. Ser objeto de la nada es la verdadera aniquilación. Sofía se quedó sin aire, su rostro una máscara de incredulidad. No había más argumentos, no había más súplicas. La partida había terminado y había perdido de una forma tan absoluta que ni siquiera quedaban las ruinas para lamentarse. Sin decir una palabra más, Elena caminó hacia la puerta y la sostuvo abierta. No era un gesto de cortesía, sino una orden silenciosa. Sofía, moviéndose como un autómata, pasó junto a ella, evitando su mirada. Mientras caminaba por el pasillo, oyó a Elena dar instrucciones a su asistente sobre una nueva beca, su voz ya centrada en el futuro, habiendo descartado el pasado como si fuera un borrador sin importancia. Afuera, el sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre la grava. Sofía se quedó allí, inmóvil, mientras la pesada puerta de roble se cerraba a su espalda con un suave y definitivo clic. El mismo sonido que la había excluido del funeral ahora la expulsaba de la vida de Elena para siempre. Se sentía pequeña, invisible, una nota a pie de página en una historia en la que una vez se creyó la protagonista. Unos instantes después, un elegante sedán eléctrico de lujo, de un color gris oscuro y diseño minimalista, se deslizó silenciosamente hasta la entrada. El chofer abrió la puerta trasera para Elena, que entró sin mirar atrás. El vehículo se alejó con un zumbido casi imperceptible, el sonido de un nuevo poder, silencioso y eficiente. No era el rugido ostentoso del descapotable de Ricardo, sino la promesa serena de un futuro construido sobre cimientos sólidos. Sofía se quedó sola en el camino de entrada, observando cómo el coche desaparecía en la distancia. Una fina llovizna comenzó a caer, pegándole el pelo a la cara y manchando la seda gastada de su blusa. No era una tormenta dramática, sino una lluvia fría y persistente, tan gris e insignificante como en lo que se había convertido su existencia. Estaba, literal y metafóricamente, en la cuneta, abandonada por un mundo que ya no tenía uso para ella. La verdadera venganza, al final, no había sido un acto de destrucción, sino de creación. Elena no había heredado simplemente una fortuna, había reclamado un legado, transformándolo en algo de lo que su padre se habría sentido orgulloso. Su victoria no residía en la ruina de sus enemigos, sino en su propia y tranquila abstención. Había demostrado que la mejor respuesta a la traición no es el odio, sino vivir una vida tan plena y con tanto propósito que el traidor se convierte en un recuerdo irrelevante. Y esa, sin duda, era la justicia más satisfactoria de todas. Así, la historia de Sofía y Ricardo no concluye como una tragedia, sino como una simple y llana auditoría del alma, donde las cuentas finalmente fueron saldadas. Aprendieron de la manera más dura que la arrogancia es un préstamo a corto plazo con intereses impagables. Vivieron en la creencia de que el estatus era una armadura, sin darse cuenta de que era una jaula de oro, cuyas barras, forjadas con su propia codicia, los mantenían prisioneros de una ilusión. Su caída no fue un acto de crueldad por parte de Elena, sino la simple y natural ley de la gravedad actuando sobre una estructura hueca, construida sobre cimientos de deslealtad y desprecio. En el gran teatro de la vida, confundieron el vestuario con el actor, el escenario con el mundo real. Creían que los trajes de corte italiano, los sedanes alemanes de lujo y las copas de champán eran sinónimos de poder. No entendieron que el verdadero poder no reside en lo que se posee, sino en lo que se es. Elena, con su vestido sencillo y su calma estoica, poseía una riqueza que ellos nunca podrían comprender: el carácter. Un activo que no se puede comprar, heredar ni robar. Solo se puede forjar en el fuego silencioso de la adversidad y la integridad. Su mayor error de cálculo, la equivocación fatal que selló su destino, fue subestimar el poder del silencio. Confundieron la contención de Elena con debilidad, su paciencia con resignación. No pudieron ver que mientras ellos hacían ruido, exhibiendo su supuesta superioridad en cada gesto y cada palabra condescendiente, ella construía una fortaleza en silencio. La verdadera fuerza no necesita anunciarse. Se demuestra con acciones precisas en el momento exacto. Ellos jugaban a las damas, moviendo sus piezas con ostentación, mientras Elena jugaba una partida de ajedrez, esperando pacientemente el momento del jaque mate.
La justicia, en esta historia, no llegó con el estruendo de una tormenta, sino con la quietud de un balance contable. Fue la fría y metódica suma de sus actos, la liquidación de una deuda moral que habían acumulado durante años. Cada humillación infligida, cada acto de desdén, cada muestra de codicia, fue una partida anotada en un libro de contabilidad invisible. La victoria de Elena no fue una venganza pasional, sino la ejecución de una sentencia inevitable, dictada por las propias acciones de sus verdugos. El universo, al final, tiene una forma impecable de equilibrar sus cuentas. Al final, lo que queda no es el brillo del oro, sino el valor de la lealtad. Arturo Vargas no legó a su hija un imperio financiero, sino una responsabilidad, la de proteger su dignidad. Y Elena cumplió esa promesa, no aferrándose al dinero, sino transformándolo en un legado de propósito, demostrando que la mayor fortuna que un padre puede dejar es la fuerza de los valores que inculca. Sofía y Ricardo persiguieron el patrimonio, mientras que Elena honró el legado, y esa fue la diferencia fundamental entre su ruina y su ascensión. Esta historia es un recordatorio de que las apariencias son el más frágil de los refugios. En un mundo obsesionado con la imagen, con la proyección del éxito y la ostentación del estatus, a menudo olvidamos que el carácter es la única moneda que conserva su valor en todas las economías y en todas las épocas. La máscara puede ser hermosa, pero es el rostro que hay debajo el que define quiénes somos realmente cuando el telón cae y las luces del escenario se apagan. ¿Y tú? ¿Qué harías si descubrieras una traición así? ¿Tendrías la sangre fría para esperar el momento adecuado para la justicia? Deja tu opinión en los comentarios, porque los leemos todos. Si te ha gustado ver cómo se hacía justicia, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte la próxima historia de revancha que ya aparece en pantalla.